Muy buenas tardes. Vamos con una nueva charla. Vamos a esperar que vaya entrando gente y comenzamos. Una pequeña prueba de sonido. Si se me oye bien, me lo ponéis por el chat, por favor. Bueno, buenas tardes. Creo que sigue entrando gente. Muy bien, parece que el sonido se escucha bien. Vale. Lo tenemos todo listo para ir empezando. Bueno, hoy toca un tema que yo creo que tiene mucha importancia porque realmente prácticamente todas las familias tienen caso, es algo muy común, sobre todo a ciertas edades, cuando ya se llega a una cierta edad, pues aparece muy fácil. El tema del colesterol es algo que está a la orden del día y bueno, siempre lo podemos manejar desde diferentes puntos de vista, tanto de dietético como de estilo de vida. Pues, pues vamos a ir comentando, porque no quiero que se alargue demasiado. Y nada, vamos a ver, lo tenemos por aquí. Tenemos que estar viendo ya la pantalla compartida, ¿vale? Y como decía, pues nada, vamos a hablar del colesterol, un tema que está, como decíamos, a la orden del día. Y realmente su, vamos a ver, lo primero sería ver qué es el colesterol, antes de empezar a hablar de, de más cosas. Que realmente lo que se suele pensar cuando se oye la palabra colesterol, lo primero que pensamos muchas veces es en una enfermedad. El colesterol como tal no es ninguna enfermedad, simplemente puede acumular o no. O sea, esa acumulación a veces es normalmente lo que hace que sea malo. Pero no, el colesterol en sí no es una enfermedad, ¿vale? El desequilibrio sí puede ser un factor de riesgo a nivel cardiovascular, que sí que me gustaría que más adelante pues, nos centrásemos en ese aspecto. Al final de lo que se trata de disminuir el riesgo de accidente cardiovascular, que es el verdadero peligro. El colesterol por sí solo realmente no es una cosa que haga nada, que sea muy peligroso. Pero sí que es verdad que si se produce un desequilibrio puede ser que tengamos mayor riesgo a nivel cardiovascular. E insisto, esa es la parte más importante, ¿vale? El colesterol, bueno, metiéndonos ya en la descripción de lo que es una sustancia que tenemos en el cuerpo de forma natural, ¿vale? Es similar a bueno, una sustancia grasa que, como digo, está en todas partes del cuerpo, en todas nuestras células prácticamente hay colesterol y tiene diversas funciones. Em, una de ellas pues, puede ser la formación de sales biliares para la digestión, para hacer la digestión normalmente. Es un precursor de la vitamina D. Recordad que hablamos de la vitamina D la semana pasada. También es un protector natural de la piel, le da cierta capacidad grasa a la piel, o sea que un, es un protector natural. Lógicamente, no protege como una crema solar, pero esta protección sí que da. Muy importante que también interviene en la formación de hormonas, de diversas hormonas, para que nuestro cuerpo funcione. O sea, que al igual que hablábamos la semana pasada de la vitamina D,
colesterol va muy relacionado. También hace que el cuerpo funcione con normalidad. De hecho, si os acordáis de la semana anterior, el, el precursor de la vitamina D, como pone aquí, es el colesterol. Cuando la radiación solar incide sobre nuestra piel, ese primer precursor que inicia, se transforma en el precursor de la vitamina D, era una molécula de colesterol, o sea, era el 7 de hidrocolesterol. O sea, que realmente tiene muchísima importancia para que el cuerpo funcione con normalidad. ¿Vale? Y nada, esto simplemente pues que sepáis que tenemos dos vías de obtención de colesterol. Una es desde el intestino, mediante la dieta, y la otra es a través del hígado, que también produce colesterol. ¿Vale? Por lo tanto, son las dos vías de obtención de colesterol. Y luego, pues tendríamos que hablar de la eterna pregunta, ¿no? Colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Realmente esta definición no es del todo acertada, no hay un colesterol bueno y un colesterol malo, porque es el mismo, o sea, el colesterol como tal es el mismo. Lo que cambia es, por decirlo de alguna manera, su medio de transporte, porque el colesterol, al ser una sustancia grasa, no es miscible en agua y si habéis probado a diluir aceite en agua, pues no se puede, al final no se mezcla. Pues el colesterol, para poder viajar por nuestra sangre, tiene que unirse a una proteína y cuando se une a esas proteínas sí puede viajar por la sangre. ¿Vale? Entonces, ahí podríamos distinguir dos tipos de proteínas distintas, que serían la HDL y la LDL. La HDL, o por la sigla en inglés, es la lipoproteína de alta densidad, es la que se encargaría de transportar el colesterol desde cualquier sitio que se encuentre en cualquier zona del cuerpo y llevárselo al hígado. Una vez que llega al hígado, ahí lo deposita. El hígado pues lo metaboliza, lo recicla. Luego tendríamos la LDL, que sería las siglas significarían en inglés lipoproteína de baja densidad, que hace justo lo contrario. Lo recoge en el hígado, donde se produce, y lo transporta al resto del cuerpo. ¿Vale? O sea que realmente, si nos paramos a pensar, el LDL, que es el que se supone, entre comillas, que es el malo, realmente tiene una función importantísima. O sea, si hemos dicho que el colesterol es necesario para una serie de procesos, para que nuestro cuerpo funcione con normalidad, pues, si no tuviésemos ese colesterol malo, el colesterol no llegaría a las zonas donde tiene que llegar. Los dos son importantes. No tiene sentido decir que uno es bueno y otro es malo. El peligro está en el desequilibrio. ¿Vale? Tiene que haber un equilibrio ni para que nos falte colesterol, pero que tampoco nos sobre. Tiene que haber un equilibrio entre el que lo envía y el que lo recoge. Con lo cual, lo que suele ocurrir en la mayoría de casos, prácticamente en todos los casos, de colesterol elevado, es que hay mucho colesterol LDL, o sea, esas lipoproteínas de baja densidad, cuando se producen demasiadas, lo que están haciendo es llevar demasiado colesterol al resto del cuerpo. Y las que lo recogen, como no dan abasto y no están en equilibrio, al final, ¿qué pasa? Que se está enviando mucho colesterol a la sangre y el resto del cuerpo no, digamos que se satura y no sabe qué hacer con tanto y se puede terminar acumulando. Es como imaginar una carretera, vamos tirando basura por la ventana y al final en la orilla de la carretera pues se puede acumular basura. No sería el ejemplo ideal, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Al final en las arterias, exceso de colesterol que el cuerpo no sabe qué hacer porque ya está recibiendo demasiado, o bien porque le llega demasiado, o porque no recoge el HDL, no da abasto a recoger, se puede acumular, se puede ir acumulando en la arteria. Vale. Los niveles normales, lo sabréis mejor que yo, el total debería estar en menos de 200 miligramos por decilitro. El LDL en particular no debería estar más de, en personas sanas, hasta 130 está bien. A mayor riesgo cardiovascular,
debería ser incluso más bajo. Y el HDL, que es como digo, el que lo recoge y se lo lleva al hígado, o el bueno, mal llamado colesterol bueno, pues los niveles normales entre 40 y 60. 45, 50 es lo habitual. ¿Vale? Son los niveles normales. A partir de ahí, pues, cuanto mayores sean los niveles de LDL o de colesterol total, pues, tendríamos esos comienzos de problemas o el riesgo cardiovascular aumentado. Aquí una pequeña gráfica, un poco lo que he dicho de acumula en los vasos sanguíneos. También os sonará mucho esta imagen. Aquí vemos en esta zona un vaso sanguíneo limpio, por así decirlo, nada de grasa acumulada, equivaldría a esta zona que veis aquí. Aquí ya vemos que se acumula un poco en esta zona, en esta capa, la capa íntima se llama, acumula aquí debajo. En un estado más avanzado ya veríamos que se ha acumulado demasiada grasa en esta zona, perdón, demasiado colesterol, que sería, visto de perfil, sería esta imagen de aquí. Lo que vemos es que de tener mucho espacio para circular la sangre sin problema, se va obstruyendo y cada vez circularía con mayor problema. Hay menos sitio para que pase. Esto puede provocar en esta zona un aumento de la tensión arterial. Y luego en la parte final, cuando ya es demasiado grande esta placa que se ha formado aquí, la capa fina que lo recubre puede romper. Cuando se rompe, como sabéis, tenemos plaquetas en sangre. Las plaquetas lo que hacen es tapar agujeros, cerrar heridas. Pues eso es lo que hacen cuando se rompe esa capa fina que recubre la placa. Acuden las plaquetas para cerrar y tapar eso. Claro, la consecuencia es que se forma un tapón que impide que la sangre circule. Entonces se forma el trombo y ya dependiendo de dónde suceda, puede ser leve o puede ser grave. No es lo mismo una arteria de un músculo que no sea muy importante, no sé, de una extremidad, de una mano, no sería muy grave. Si ocurre, por ejemplo, en la arteria coronaria, sí que sería gravísimo, ¿vale? o en el cerebro. Esto puede ocurrir. Por tanto, llegado a este extremo, podría ocurrir algo grave. A nivel dietético, para reducir los niveles de colesterol, para intentar reducir ese riesgo cardiovascular, pues una cosa que podríamos hacer sería, realmente hay muchas cosas que se venden, ¿vale? Pero a nivel dietético son 2 o 3 cositas muy, muy concretas. Dieta rica en fibra, vigilar la calidad de la grasa y reducir los hidratos de carbono refinados. Reducirlos o eliminarlos, ¿vale? Serían las 3 cositas que tendríamos que tener muy en cuenta para reducir los niveles de colesterol, reducirlo o equilibrarlo. ¿Vale? Cuando hablamos de dieta rica en fibra, el mecanismo es un poco, digamos, que hace que se absorba menos colesterol, ¿vale? A través de la dieta. Dieta rica en fibra no son galletas enriquecidas en fibra ni son cosas de ese estilo. Son simplemente la dieta que a la inmensa mayoría de la gente debería seguir. Mucha verdura, mucha fruta, frutos secos, legumbres, ¿vale? Todo este tipo de alimentos ricos en fibra que, como digo, harían que el cuerpo no absorbiera demasiado colesterol de la dieta. Y funciona bastante bien. Aparte que para eso y para otras muchas cosas funciona muy bien este tipo de dieta. Es lo que casi todo el mundo, independientemente de su estado de salud, debería hacer. Calidad de la grasa, pues deberíamos mejorar la calidad de la grasa, grasas industriales procesadas las menos posibles y tirar más por la vía de aceite de oliva, semillas, frutos secos, pescado. Este tipo de grasas son muy buenas para controlar y mejorar los niveles de colesterol. Y luego, cuando hablamos de hidratos de carbono refinados, hablamos sobre todo de esta familia de alimentos que ahí entrarían la pasta blanca, el pan blanco, galletas,
todo tipo de bollería, todo tipo de repostería. El arroz blanco también entraría si está recién cocido. Y por supuesto los azúcares, todo lo que sean azúcares, entraría todo eso dentro de la familia de los hidratos de carbono refinados. Por ejemplo, unas legumbres, unos garbanzos, por ejemplo, tienen hidratos de carbono, pero es un alimento complejo, no es refinado, entonces no tiene ese efecto negativo. Y el pan integral no entraría, tampoco entraría, aunque no es el alimento tampoco ideal para abusar de él, pero tampoco entraría, pero bueno, no entraría dentro de este grupo. Con lo cual, estas tres cositas serían muy buenas para mejorar los niveles de colesterol. Una dieta alta en este tipo de hidratos de carbono, sobre todo, hace que se produzca más colesterol y lo empeore. Muchas veces nos centramos en no comer grasa y terminamos abusando de alimentos ricos en hidratos de carbono sencillos y refinados, con lo cual no lo estamos haciendo bien. Hablando un poco de ácidos grasos, porque siempre se ha hablado de las grasas saturadas, las monoinsaturadas, no son todas iguales. Esto al final, a nivel general, lo que voy a comentar, porque luego no todos los ácidos grasos saturados son malos y no todos los insaturados son buenos. Pero bueno, a nivel general, pues diríamos que las saturadas son las que mayor poder tienen a la hora de empeorar el perfil lipídico, el perfil y el perfil de triglicéridos en sangre. Y serían estos ácidos grasos que veis en pantalla. Los alimentos que los contienen, pues básicamente, pues, los lácteos, todas las grasas de origen animal tienen más ácidos grasos que otra cosa. Y luego el cacao, el coco, todo esto, la palma, el famoso aceite de palma. Bueno, son frutas, son plantas de origen tropical que, bueno, sus grasas son más saturadas que otra cosa. Si se consumen en su estado inicial, en su estado virgen, natural, no es tan malo. El problema es cuando pasa por fábrica, cuando se refina mucho, ahí sufre un proceso que pierde mucha calidad. Pero en general, la grasa saturada, en general, dentro de una dieta equilibrada, no es mala. Eso es importante que se nos quede claro. Luego tendríamos las grasas ácidos grasos monoinsaturados, que sería el ácido oleico. Principal fuente de ácido oleico, el aceite de oliva. Este es el ácido graso más importante para que sea cardiosaludable nuestra dieta. También hay oleico en los frutos secos, en las semillas, en las grasas animales, pero en menos cantidad. En el aceite de oliva hay mucha cantidad de ácido graso, por eso el aceite de oliva es tan importante. Luego tendríamos los poliinsaturados, que tienen ciertas similitudes y ciertas diferencias con el monoinsaturado, que bueno, serían los omega 6, los omega 3. Los omega 3 son más importantes que los omega 6, porque el omega 6 al final puede tener un efecto prooxidante, mientras que los omega 3 son más antioxidantes. Y bueno, pues fuentes de este tipo de ácidos grasos, pues tendríamos omega 6, pues aceites vegetales sobre todo, semillas, frutos secos, y omega 3 tendríamos el ácido alfa-linolénico, que sería de origen vegetal, pues unas verduras y algunos aceites también lo tienen, y el de origen animal, que es el del pescado, ¿vale? El EPA y el DHA. Pescado, marisco, sobre todo pescado, porque tiene más grasa. Y bueno, algún vegetal, pero sin importancia. Como he dicho, los más importantes son los monoinsaturados, los ácidos grasos monoinsaturados. Principal fuente de este tipo de ácido graso, el aceite de oliva. Por eso siempre recomiendo aceite de oliva y me pongo un poco pesado, pero es súper importante. Algunos efectos que se han visto introduciendo este ácido graso y reduciendo otras cosas o sustituyéndolo por otras cosas. Cuando reducimos ácido graso saturado en general y aumentamos el consumo de este ácido graso monoinsaturado, el efecto general es que el colesterol mejora, tanto el total como el LDL, que es el malo, entre comillas. Luego, si sustituimos o si reducimos esos hidratos de carbono de los que hemos hablado antes y aumentamos el consumo de ácido graso monoinsaturado o de ácido oleico,
vemos que mejoran tanto los triglicéridos como el colesterol. Sube el HDL, que como decíamos, que retira el colesterol de las arterias y lo devuelve al hígado, pero también bajan los triglicéridos, que es otro tipo de grasa que también se acumula en sangre. Luego, en comparación con los poliinsaturados, omega 6, omega 3, pues, este ácido graso mejora el HDL también, ¿vale? Los niveles de HDL son también muy importantes. Y luego pues tiene otros efectos, antiinflamatorios, ¿vale? Antitrombóticos, antihipertensivos, dota de cierta flexibilidad, cierta elasticidad a todas las células que forman parte de los vasos sanguíneos, que a veces la rigidez de las células también es un factor muy, muy negativo. ¿Vale? Aquí tenemos, como decía, la principal fuente de este ácido graso, el aceite de oliva, y bueno, luego los omega 3 pues, también tienen propiedades interesantes. Mejoran el perfil lipídico porque bajan los triglicéridos, bajan el colesterol LDL y aumenta un poco el HDL. Pero sobre todo, vemos que tiene diferentes efectos. Y también disminuyen la presión arterial. ¿Vale? También son interesantes. Principal fuente, el pescado. Sobre todo pescado graso. El pescado graso es lo que más cantidad de omega 3 puede tener. Y muchísima más cantidad de omega 3 que el que se vende en forma de cápsula o en forma de pastillas, ¿vale? Tiene mucha más cantidad, con lo cual, si podemos elegir, pues no nos interesa gastar el dinero en algo que lo tenemos en forma de alimento normal. Luego, bueno, no me quiero centrar mucho en fármacos. Cuando se recomiendan fármacos para bajar el colesterol, tenemos varios tipos. Tenemos las resinas secuestradoras de ácidos biliares. Esto hace que no se absorba bien el colesterol, ¿vale? Digamos que se une a ese colesterol y hace que el intestino no lo absorba. Luego tendríamos los más utilizados, que son los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, las famosas estatinas, que todo el mundo se las manda, que tienen mucha efectividad, la verdad es que funcionan bastante bien, porque hacen que esta enzima, la HMG-CoA reductasa, no haga su función, y al no hacer su función no se produce el mecanismo de fabricación de colesterol en el hígado. Luego tendríamos los inhibidores de absorción de colesterol, que son la efectividad se llama, que hace que no se absorba. Estas dos últimas, cuando se combinan, tienen un efecto muy bueno, y sí que es verdad que funcionan, pero tienen efectos adversos, bueno, que si podemos evitar tomarlas antes de que nos las mande el médico, pues mejor. Luego tendríamos esteroles vegetales que, digamos, que sustituyen al colesterol animal y, bueno, hace que el cuerpo lo absorba menos. Luego tendríamos los fibratos, que sobre todo tienen efectos positivos en los triglicéridos o los omega 3. ¿Vale? Como hemos dicho antes, van bien para tanto triglicéridos como también equilibran un poco el colesterol. ¿Vale? Nada, esto es un poco lo que acabo de decir. La estatina aquí en esta zona inhibiría la producción de colesterol en el hígado, la ezetimiba evitaría la absorción intestinal. Las dos combinadas, pues la verdad es que sí que es verdad que funcionan muy, muy bien para reducir esos niveles, pero como digo, son fármacos que también tienen sus efectos secundarios y lo ideal sería no llegar al extremo de tener que tomarlo. Aún así, a quien se lo recomiende el médico, quien se lo prescriba el médico, que no deje de tomarlo, que no tenemos que tomar decisiones por nuestra cuenta. Vale. Y este es un punto importantísimo. ¿Vale? Aquí quería yo llegar a este punto, porque hablamos del colesterol a veces como lo más importante de todo a nivel cardiovascular. Pero el objetivo para la salud no es tener el colesterol bajo. O sea, este no es el objetivo. El objetivo es tener un bajo riesgo de accidente cardiovascular. Eso es lo importante. El colesterol es uno de los muchos factores que puede haber para tener un accidente cardiovascular. El principal de todo, para mí, es el tabaco. O sea, el tabaco es el principal. Como he comentado antes, algunos ácidos grasos tienen la capacidad de dotar de cierta elasticidad a la célula, a los tejidos.
los vasos sanguíneos también. Es bueno que tengan cierta capacidad de distensión, ¿no? Cuando aumenta la presión arterial, si se distiende un poco, pues todo este flujo de sangre puede circular sin problema. El tabaquismo hace lo contrario. El tabaquismo hace que la arteria o los vasos sanguíneos se ponga rígido, se endurezca. Con lo cual, cuando necesita pasar mucha cantidad de sangre por ahí, si no tiene capacidad de estirarse un poco, al músculo o al órgano que tenga que recibir toda esa sangre, no le va a llegar, le va a llegar muy poca. Entonces, el principal factor de riesgo a nivel cardiovascular es el tabaco. Luego tendríamos otros que suelen ir asociados, la obesidad, la tensión alta, también son factores de riesgo, el sedentarismo, aunque no nos demos cuenta o no pensemos en ello, llevar una vida muy sedentaria, aunque aparentemente no tengamos los demás factores, pero el simple hecho de no hacer nada de actividad física es un factor de riesgo cardiovascular. Como decía, la hipertensión, la diabetes, también es un factor que aumenta el riesgo. Y bueno, antecedentes familiares a nivel genético, a veces eso no lo podemos evitar. A quien le toca, pues le toca. Pero como veis, hay muchos factores que son evitables por la conducta de cada uno, por el estilo de vida de cada uno. Así que realmente una persona no fume, que no tenga ni sobrepeso ni obesidad, que haga actividad física moderada, que no tenga grasa visceral, grasa en la zona del tronco, el perímetro de la cintura sea más bien estrecho, en unos valores normales, que tenga la tensión bien. La persona, si tiene los niveles de colesterol un poco altos, por ejemplo, por factores genéticos, de verdad no, tiene un riesgo cardiovascular muy bajo. No, es muy difícil que tenga un problema. Realmente, el colesterol es uno de los muchos factores que hay. Lo que pasa es que suelen ir asociados, normalmente el colesterol alto suele ir asociado por ejemplo, al sedentarismo, al abuso de los hidratos de carbono, el estilo de vida y de actividad física y el tipo de dieta suele hacer lo que puede hacer que se acumule o que aumente. Realmente el colesterol, la mayoría de las veces, es algo que te está indicando que otra cosa no funciona bien. Con lo cual es importante, pero cuando alguien descubre que tiene el colesterol alto, realmente debería seguir investigando a ver de dónde viene. O sea, hay otro factor de riesgo que no estamos controlando, ya sea actividad física, ya sea la dieta, ya sea el tabaco. Bueno, el tabaco ahí no influye, pero la dieta, la actividad física son dos cosas muy importantes. Y para ir terminando esta parte más teórica, quería comentar estos dos alimentos que tenemos en pantalla, que son dos alimentos que si los metemos en el laboratorio, analizamos su composición, los dos tienen colesterol. Y además pueden tener mucha cantidad, una cantidad alta. Sobre todo el huevo. El huevo en la yema hay mucho colesterol. Entonces, en su día se dijo, por precaución, se dijo, bueno, el huevo tiene mucho colesterol, vamos a tomar como máximo 3 por semana. 3 unidades por semana. Porque si tomas uno todos los días, te pasa de la recomendación que se estableció. Se establecieron, no recuerdo la cantidad, pero bueno, unos 300 miligramos o algo así de colesterol al día, que con un huevo ya casi que te pasa. Entonces, por precaución, lo dijeron, no, vamos a recomendar 3 por semana. Luego, con el avance de la ciencia, con la investigación, con el paso del tiempo, se ha visto que no hay una relación entre el consumo de huevo y el peligro de tener accidentes cardiovasculares. No hay una relación, porque realmente la mayor parte del colesterol que tiene el huevo no pasa a formar parte del colesterol nuestro. O sea, realmente hay otros factores, como he dicho antes, son los que sí que hacen que te suba. Por lo tanto, eh, se puede comer huevos sin miedo, ¿vale? Uno al día sin ningún problema, salvo que haya excepciones de algún problema particular, porque en general tiene colesterol, pero no hace que el cuerpo suba sus niveles de golpe.
Y luego está el pescado. El pescado es una paradoja porque tiene mucho colesterol. Si solamente nos fijamos en el colesterol que tiene, como alimento de origen animal que es, pues tiene su colesterol. Sin embargo, es un alimento muy bueno para bajarlo o para mejorarlo. Con lo cual también se da una paradoja. ¿Vale? Simplemente reflexionar que no todos los alimentos que tienen colesterol o alguna grasa saturada son malos y tienen un efecto negativo. De hecho, como hemos visto antes, los alimentos de los que no tenemos que abusar son los que son ricos en hidratos de carbono refinados, que paradójicamente son alimentos que no suelen tener nada de grasa y suelen tener un contenido de colesterol nulo. O sea, el pan no tiene colesterol. Sin embargo, si abusamos de él, nos va a subir. ¿Vale? Por eso son a veces cosas que no pensamos en ello, pero al final las investigaciones han dado sus frutos y han visto que ese modelo dietético es el peor, ¿no? Poca fibra y muchos hidratos de carbono refinados y grasas de mala calidad. En el momento que corregimos todo eso, lo normal es que mejoren los niveles. Aún así, hay otros muchos factores que influyen. ¿Vale? Por lo tanto, pues vamos a echarle un vistazo al chat, ¿vale? Tenemos por aquí. Tenemos alguna pregunta, ¿vale? Nos pregunta Juan Antonio, vamos a ver. Bueno, buenas tardes, quien se haya unido después. Vale. En caso de tener colesterol, lo mejor es la combinación de ejercicios de fuerza más ejercicios cardiovasculares, ¿vale? Pero los cardiovasculares serían prescritos en mayor cantidad, ¿vale? Sí, bueno, efectivamente. Aquí, bueno, realmente los profesionales de la actividad física, que en este caso llevan la voz cantante a la hora de hacer esas recomendaciones. Y un poco también pues dar el consejo generalizado de que todo el mundo debería ponerse en manos de profesionales de cada disciplina. Como he dicho antes, en un principio pues podría haberme dejado la actividad física y el sedentarismo un poco olvidado, pero tenía que incluirlo dentro de esta charla porque es que es un factor súper importante. Como he dicho, una persona que, que no tenga ni la tensión alta, ni obesidad abdominal, ni fume, pero si esa persona es 100% sedentaria, ya eso es un factor de riesgo cardiovascular. O sea que la actividad física es muy importante, tanto para mejorar la salud como para prevenir, si la salud es buena, prevenir futuros problemas. Nos preguntan también por aquí si el único factor de colesterol alto es hereditario, si existe alguna forma de bajarlo, que no sea con medicación. Cuando es hereditario es complicado. Es complicado. Ahí ya sería más bien consultarlo con profesionales de la medicina. Ahí lo que podemos hacer es llevar una dieta lo más sana posible, que se ajuste un poco. La indicación que he dado ha sido muy básica, pero con alimentación y un estilo de vida saludable, si aún así está un poco alto, pues yo creo que en ese caso, a lo mejor algún médico aún así te prescribe una medicación, pero claro, como he dicho antes, al médico no se le debe contradecir nunca. O sea, es la máxima autoridad y si te prescribe la medicación tienes que hacer caso. Pero realmente forma de bajar lo que no está con medicación, ya te digo, seguir un poco todos estos consejos y si aún así se mantiene alto porque de forma genética el hígado a lo mejor produce más LDL del que debería, pues ya ponerse en manos de médico y que el médico decida. Aún así, si todos los demás factores están bien, el riesgo de tener un problema cardiovascular es bajísimo. Vamos a ver. Alguna pregunta más por aquí. Pregunta si es habitual que el colesterol suba con la edad. Totalmente, sí, eso es muy, muy, muy habitual. Como casi todo, realmente con el paso del tiempo, con el avance de la edad, pues,
hay muchos marcadores de salud que tienden a empeorar. Eso es ley de vida, o sea, no se puede hacer nada para eso y por eso hay tantísima gente mayor tomando las estatinas, o sea, los medicamentos para el colesterol, para mantenerlos, para forzar a que esos niveles bajen. Pero sí, sí es normal que suba con la edad. Bueno, bueno, no he dado las gracias a Juan Ignacio, gracias por las aportaciones y por las preguntas. ¿Vale? Otra pregunta, nos pregunta Ana. Tiene colesterol genético desde los 22 años, ¿vale? Se lo he controlado sin tomar pastillas, pero ahora con los años me cuesta más trabajo controlarlo. No es sedentaria. ¿Y qué factor influye? Bueno, yo creo que en este caso el factor que influye, pues es posible que sea lo que acabo de hablar respecto de la pregunta anterior. Pues puede tener simplemente que con el paso de los años algunos factores, algunos marcadores de salud pues, tienden a empeorar. O sea, es difícil de controlar. Aún así, ya te digo, desde mi posición no siendo médico, pero pudiendo opinar, eh, si el único factor de riesgo de todos los que hemos visto antes, el único factor que cumple es el colesterol y todos los demás lo tienes bien, no tiene, no tiene grasa acumulada en la zona del abdomen, en la zona del tronco, si eres activa, si tu dieta es sana, si no fumas, realmente el riesgo es muy bajo, el peligro a nivel cardiovascular es muy bajo. O sea que, como digo, el colesterol por sí solo es difícil que desencadene un accidente cardiovascular. Aún así, dentro de unos márgenes, o sea, no es lo mismo tenerlo en 220 que en 350, o sea, no es lo mismo. Nos comenta Juan Ignacio, 272 de colesterol total. Es para tomarlo en serio, sí. Es para tomarlo en serio, más que nada para descartar que algo, porque puede ser, como he dicho antes, puede ser un aviso de que otra cosa no funciona bien. Puede ser. Entonces sí que la medicación suele actuar muy rápido y lo baja radicalmente, pero realmente en ese caso, aunque estés forzando a que el colesterol baje, pero lo que te ha provocado que suba sigue estando ahí. Entonces, lo ideal es atacar un poco todos los frentes, ¿no? Si el médico considera que es muy urgente bajarlo, pues prescribe la medicación, de verdad que funciona. Pero si hay otro, como digo, no quedarnos ahí, no pensar que la medicación, porque las estatinas tienen muchas contraindicaciones, ¿no? A nivel de toxicidad para el hígado, a nivel de miopatía, ¿no? Problemas musculares, dan daño muscular. O sea que es un problema muy extendido en la gente que toma eh, esta medicación. Por eso, intentar ver de dónde viene el problema. Pues, si es dietético, si es de actividad física, si es de lo que sea. Pero aún así, digo, si esos niveles de colesterol, pues ya hay gente que con mucho menos ya le han obligado a tomarse la medicación. Y bueno, y nos pregunto también si es de por vida. Eso ya no sabría decirlo, porque no sé, eso ya sería cuestión de consultarlo con el médico, si eso es de por vida o si se puede retirar una vez que se estabilizan los niveles. No sabría decirlo. Vale, bueno, pues veo que os animáis bastante a participar. Nos queda un minuto, así que bueno, vamos a ir cerrando. Nada, como siempre, muchísimas gracias por la participación, por vuestras preguntas, que es lo que más vidilla le da al final a todo esto. Y nada, bueno, muchas gracias a vosotros por asistir y nada, que tengáis buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con otra charla que seguro que también va a ser muy interesante. Un saludo.